La característica más importante del diodo es que solamente deja pasar la corriente en un solo sentido. Por ejemplo, acá vemos que tenemos el ánodo representado en la figura y el cátodo representado con la línea. Entonces, el ánodo que corresponde al positivo y el cátodo que corresponde al negativo, si respetamos el sentido de las corrientes, el positivo va a entrar por el ánodo y va a salir por el cátodo. Pero el negativo no puede entrar por el ánodo, porque el dispositivo internamente está dispuesto de tal forma que un positivo solamente circule por el ánodo, y si viene el negativo no puede pasar por ahí. Como ya sabemos, la onda sinusoidal de la corriente alterna tiene un cruce por cero. En un momento es positivo y va dejando de ser positivo hasta irse a una tensión negativa. O sea que puede ser, por ejemplo, de 0 a 10 voltios y después disminuye hasta 0 volt para luego aumentar en el sentido contrario a menos 10 volt para luego repetir el ciclo. Entonces, como tenemos este comportamiento en la corriente eléctrica alterna, si nosotros hacemos un puente dispuesto de esta manera, si acá tenemos la corriente alterna en estas dos partes, lo que va a pasar es que va a venir la corriente eléctrica por acá. Vamos a suponer que en este momento es positivo, o sea, corresponde al semiciclo positivo. Entonces tiene que elegir por dónde pasar. Digamos que por el cátodo no puede pasar, porque el cátodo corresponde al negativo. Así que lo que hace es pasar por el ánodo de este diodo. O sea, no va a pasar por este diodo y va a pasar por este diodo. Entonces, en ese semiciclo va a pasar por acá. Cuando cambia el semiciclo al negativo, esto se está continuamente variando. Entonces, cuando pasa al semiciclo negativo, hace la situación inversa. No va a pasar por acá, porque el negativo no pasa por el ánodo, pero sí va a pasar por el cátodo, porque ya es negativo. Entonces va a pasar por acá. Y ahí va a salir para acá. De este lado lo mismo. Cuando acá tenemos el semiciclo positivo, de este lado tenemos el negativo. Cuando acá tenemos el semiciclo negativo, acá tenemos el positivo. Y acá pasa exactamente lo mismo. Cuando este es positivo pasa por el ánodo, cuando es negativo pasa por el cátodo. De esa manera, constantemente va a pasar todos los semiciclos positivos para este lado, porque vemos que corresponden los positivos que pasan para acá. Cuando es positivo pasa por acá, cuando es positivo pasa por acá, cuando es negativo pasa por allá, cuando es negativo pasa para allá. Entonces acá tenemos siempre el recorte negativo y acá siempre vamos a tener el positivo. De esa manera se rectifica, porque siempre estamos teniendo el pulso negativo y el pulso positivo. Acá tenemos un puente rectificador encapsulado con distribución de sus pines en forma de peine. Internamente contiene una disposición de diodos. Cada diodo tiene su ánodo y su cátodo, y en esta disposición puede transformarse la corriente alterna en continua. ¿Cómo sería eso? De la siguiente manera: uniendo un diodo en la parte de su ánodo con el cátodo del otro diodo, y en el otro extremo tenemos el otro diodo con su ánodo unido con el cátodo del otro diodo. Por lo tanto, nos quedan un cátodo y un cátodo, y un ánodo y un ánodo.
esto se une formando ese puente, se unen y nos queda cátodo, los dos unidos por el mismo cátodo y los dos unidos por el mismo ánodo, pero de este lado tenemos ánodo cátodo, ánodo cátodo. Donde ingresa la corriente alterna va a ser en ánodo cátodo y ánodo cátodo. Donde saldría la corriente continua, en donde se unen los cátodos y los ánodos. Donde se unen los cátodos tenemos la salida positiva, y donde se unen los ánodos tenemos la salida negativa. Bueno amigos, hasta acá el video. Si te pareció útil este tipo de contenido, por favor no olvides de suscribirte, dejarme tu like, tu comentario. Así de esa manera me ayudas un montón a poder seguir mejorando mi trabajo.